Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Están navideños? ¿Se sienten con el espíritu navideño? Bueno, escuchen esta descripción para introducir este tema. Escuchen atentamente. Violencia, fraude, corrupción, abandono del pobre y del necesitado, injusticia, opresión, acumulación de riquezas, desenfreno, hipocresía. ¿Qué estoy describiendo? No es Chile. Es la descripción que hace el profeta Isaías de su propio país, del reino de Judá, en el año 740 a.C. Y en este tiempo de Adviento, que recordamos que se cumplieron varias profecías sobre un Mesías que iba a venir, en este tiempo de Adviento también recordamos que hay profecías y el mismo Mesías que dijo que iba a volver. Por eso Adviento significa venida, llegada, advenimiento. En este tiempo recordamos de manera especial esto, aunque lo recordamos todo el año, de manera especial que Cristo va a volver. Y en Adviento por eso también se predica mucho acerca de los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban la venida del Mesías. Uno de esos es Isaías. Es uno de los que profetiza muchas veces y de forma muy clara acerca del Mesías que iba a venir. Una de sus famosas profecías es la que está en el capítulo 7, que se leyó recién, versículo 14. El profeta dice que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, un hijo, al que le llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esa es una famosa profecía. El título de este sermón es Emanuel, una profecía vigente. Quiero que abordemos en este rato el contexto en que se da esta profecía, el cumplimiento de esta profecía y qué aplicaciones sacamos para nosotros hoy día acerca de esta profecía. Entonces, tengamos ahí la Biblia abierta en el profeta Isaías, para que vayamos revisando algunas cosas. Primero, el contexto en que se da esta profecía. Si revisamos ahí el capítulo 1 de Isaías, Isaías encara a los líderes de Judá y al pueblo de Judá también, porque se habían apartado de Dios, porque habían caído en la idolatría, en diversos tipos de injusticia. Isaías profetiza durante el reinado del rey Usías, después de Jotán, de Acaz y de Ezequías. En una época en que el reino de Judá se encontraba en una época de esplendor, de prosperidad y de expansión territorial. Estaban bastante bien, al menos en los números. Pero había un problema. Debajo de esos números había una profunda decadencia espiritual. Y por eso Dios dice por medio del profeta Isaías, ahí en el capítulo 1, versículo 2, yo crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. Su país está desolado, dice Dios por medio del profeta. Está enfermo, están llenos de hipocresía religiosa. Dios dice, no soporto sus asambleas que me ofenden, refiriéndose a los cultos religiosos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Tienen las manos llenas de sangre, dice ahí en el versículo 3. Tu plata se ha convertido en escoria. Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van detrás de las recompensas. No abogan por el huérfano, ni se ocupan de la causa de la viuda. Después, más adelante, en el capítulo 5, el profeta dice que Dios esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Sigue diciendo el profeta, describiendo lo que pasaba ahí.
acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más. En sus banquetes hay arpas, liras, panderos, flautas y vino, pero no se fijan en los hechos del Señor. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esta es la descripción general que hace el profeta de su propio país. Pasándolo bien, hay abundancia, pero por debajo está todo podrido. Y es por eso que el profeta también dice que el juicio de Dios va a caer sobre ellos y les va a enviar imperios, naciones que los van a dominar. Y eso pasó con Asiria y con Babilonia después. Pero aquí específicamente esta profecía que da Isaías de que una virgen va a concebir a un niño que le va a poner como nombre o como concepto Emanuel, Dios con nosotros. Esa profecía la da específicamente cuando estaba como rey Acaz. Y es interesante que Segunda de Reyes, capítulo 16, nos da una descripción un poco más detallada de quién era Acaz. ¿Quién era él? Ahí dice que tenía 20 años cuando comenzó a reinar. 20 años. ¿Alguien de acá está por ahí? Por ahí, Nelson. 20 años. Joven. El problema no es que sea joven. El problema es que nos dice ahí que Acaz no hizo lo que agrada al Señor. Dice que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y hasta sacrificó en el fuego a su hijo. Cayó, pero mal en el paganismo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. También dice que ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los altares paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Ese nivel de distorsión, profundamente distorsionado. Y ese era el rey de Judá, del reino de Judá, en la época en que el profeta le tocó vivir. Y mientras Acaz era rey de este reino de Judá, hubo un problema. Recordemos que en esa época el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos, se habían separado. Estaba el reino del norte, al que se le llamaba reino de Israel, y estaba el reino del sur, al que se le llama reino de Judá. Eran enemigos. Aunque eran el mismo pueblo, se dividieron por cuestiones políticas y diferencias irreconciliables en el fondo. Cada uno reclamaba ser el verdadero reino, aunque el de Judá era el que tenía la línea verdadera. Y en la época en que el rey Acaz estaba gobernando, pasa que el reino del norte, al que se le llama Israel, quería atacar al reino del sur y para eso se alió con una potencia extranjera, con el imperio sirio. Y su idea, su plan, era derrocar al gobierno del reino de Judá, del sur, derrocar a Acaz, que era del linaje de David, derrocarlo por completo, hacer desaparecer el linaje de David y poner a otro rey, un rey títere, un rey que le iba a hacer funcional a sus intereses. Mira ahí en Isaías capítulo 7, para que me creas. Isaías capítulo 7, versículo 2 dice: ¿qué pasó cuando el rey Acaz se enteró de esto? De este plan. Dice ahí: en el palacio de David se recibió la noticia. ¿Y qué le pasó a Acaz? ¿Qué dice ahí? Se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Estaba así. Estaba tiritando. Como se dice vulgarmente, le tiritaba la pera. Estaba muerto de miedo, como un árbol, temblando. Y en eso Dios le dice al profeta Isaías que vaya donde él y que le hable. Le tenía un mensaje específico.
Dice que lo iba a encontrar ahí revisando los acueductos porque estaba revisando las provisiones de agua. Se estaba preparando para el ataque. Y el profeta Isaías va y le dice al rey Acaz, ahí en el versículo 6, que no pierda la calma, que no desfallezca su corazón. Eso no se cumplirá ni sucederá, refiriéndose a la caída de su linaje como rey. En el versículo 11 el profeta le dice, pide que el Señor, tu Dios, te dé una señal. Nótese ese énfasis en el tu Dios. ¿Por qué le hace ese énfasis, tu Dios? Porque le está recordando quién es su Dios. Acaz había caído en una distorsión religiosa terrible. Había sacrificado por el fuego a su hijo. Hacía sacrificios en otros altares paganos, prendía incienso. Más toda la decadencia que había ahí socialmente. El profeta Isaías le recuerda quién es su Dios. Pide que el Señor, tu Dios, te dé una señal. Pero mira la respuesta de Acaz. Es interesante la respuesta de Acaz en el versículo 12. Pero Acaz respondió, no voy a pedir nada, no pondré a prueba al Señor. Descarado, ¿no? Cara dura. Con su tremenda distorsión de la fe, hace una aparente declaración de fe, una aparente declaración de su fe en el Dios verdadero. Todos sus hechos anteriores nos demuestran que él no creía realmente en el Dios verdadero. Lo estaba dejando de lado por completo, pero él dice, no pondré a prueba a mi Señor, al Señor. Isaías se enoja por esto porque ve la hipocresía. Obviamente esto es una declaración falsa. El rey Acaz en realidad no está ni ahí con el Dios verdadero. No es que no quiera poner a prueba al Señor. El Señor mismo le está ofreciendo, pídeme una prueba, yo te la voy a dar. Una prueba de que yo te voy a proteger. Una prueba de que tu gobierno no va a caer esta vez. Pero él se niega a pedir una prueba porque en realidad no cree en este Dios verdadero. No le interesa. Él tiene sus propias deidades. Entonces por eso el profeta Isaías se enoja. Ahí en el versículo 13. Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Ese Dios personal, mi Dios. Por eso el Señor mismo les dará una señal, ya que el rey Acaz no quiso pedir una señal porque en realidad no cree. El profeta le dice, Dios mismo les va a dar una señal. ¿Cuál es esa? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Ahí viene la famosa profecía. Y conociendo este contexto uno puede preguntarse, ¿y qué tiene que ver esto con lo que le está pasando a Acaz y lo que estaba pasando en ese contexto? ¿Por qué pasa de eso de repente a hablar del Mesías que va a venir? De Cristo, de Jesús. Y es que esta señal que Acaz no quiso pedir a Dios, pero el profeta le dijo que va a estar la señal, es una señal muy futura, pero esta señal demuestra que la dinastía de David no podía caer, no era posible que desaparezca la dinastía de David. Y lo lleva a mirar más allá incluso, a mirar más allá de lo terrenal, a mirar en el futuro, pero también a mirar una salvación espiritual, que va más allá de lo terrenal, de lo que le estaba pasando terrenalmente. ¿A qué me refiero con esto? Porque esto es una señal de que la dinastía de David no podía caer. Porque Dios ya anteriormente, por medio de otros profetas, había anunciado varias veces lo que iba a ocurrir. Había anunciado varias veces de que iba a venir alguien, un Mesías, un rey, alguien que iba a traer justicia, de que Dios mismo iba a habitar entre medio de ellos. Por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 7, Dios dice, pondré en el trono a uno de tus propios descendientes, le dice a David, al rey David. Pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en honor de mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Para siempre. No está hablando de un rey común.
no está hablando de un reino común y corriente, porque dice, afirmaré el trono de su reino, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Y sigue diciendo Dios, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido, ¿para cuánto? Para siempre. Es clarísimo en decir eso. Le promete a David que de su linaje iba a venir un rey que iba a estar para siempre. No solo eso, sino que de muchas otras maneras Dios también había dicho esto, de que vendría alguien, el Mesías, se le llama Mesías, de que iba a venir un rey. En Levítico capítulo 26, Dios dijo, estableceré mi morada en medio de ustedes, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Aquí está hablando también de Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios mismo está diciendo, viviré entre ustedes. Eso es Dios con nosotros. Caminaré entre ustedes. Ahí tenemos Dios con nosotros. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios ya lo venía anunciando de muchas maneras diferentes. Ya desde Génesis venía anunciando que iba a venir alguien que iba a hacer justicia. Alguien que iba a aplastar el mal. Ya viene diciendo por medio de otros profetas que iba a venir un rey con un reino eterno, que no va a caer. Y aquí le está recordando al rey Acaz, en su pobre fe y en su pobre entendimiento de Dios, le está recordando y le está dando una señal poderosa. Le está diciendo al rey Acaz que está muerto de miedo, fijándose en las circunstancias del momento, le está recordando quién es su Dios. Pídele una señal a tu Dios, porque ese es tu Dios, no los otros. Y como él se niega a pedir una señal porque no cree, el profeta le dice, aquí tienes una señal, aquí tenía una señal. Le recuerda esta promesa de que Dios iba a venir y que iba a estar en medio de nosotros. Y le recuerda y le habla de algo milagroso. En un momento en que parece que Acaz dejó de creer en los milagros, le dice que una virgen concebirá y quedará embarazada, lo cual es imposible. Eso es un milagro. Y dice que de ella van a nacer a alguien que se llama, o que va a ser conocido como Emanuel, Dios con nosotros. Le está hablando de un milagro y le está hablando de ese mismo Mesías que había sido prometido de diferentes formas en otros momentos. Le está hablando de eso mismo, para que ponga su mirada más allá de sus circunstancias, para que crea en un Dios que puede hacer milagros y que prometió que el linaje de David no va a caer, porque del linaje de David iba a venir este descendiente. Por eso el profeta Isaías sigue diciendo más adelante en el capítulo 9, hablando de este mismo niño, Emanuel. Mira qué niño más especial, porque dice que traerá gran luz, alegría, que romperá todo yugo de opresión. Dice ahí textual, Isaías 9, 6. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Está describiendo el mismo niño, ese que iba a nacer de una virgen. Emanuel, Dios con nosotros. Sigue diciendo ahí en el versículo 7, se extenderán su soberanía y su paz no tendrán fin. Soberanía significa poder, dominio. Y dice que no tendrá fin. Está hablando del mismo, que el que le prometió a David. Dice también acá, el profeta Isaías, gobernará sobre el trono de David. Ahí está, ¿ven que les dije que era el mismo? Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Es lo que había prometido claramente. No por un tiempo determinado, para siempre. No es un niño común. No está describiendo un rey mortal. No está describiendo un reino común y corriente. Está hablando de algo que va más allá. Porque dice para siempre. El profeta sigue hablando después, más adelante, en el capítulo 11, de este mismo niño, diciendo, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia,
a los necesitados y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Ese es Emmanuel. Ese es el Rey prometido en el Antiguo Testamento y aquí por medio del profeta Isaías. Ese es Emmanuel, Dios con nosotros. Un niño que no es un simple niño. Un rey que no es un simple rey. Es el Mesías. ¿Y cómo se cumple esta profecía? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Vino o no vino? Sí vino. Este rey Mesías, ¿quién es este rey Mesías? ¿Quién es? Es Jesús. Jesús de Nazaret. Por eso el Evangelio de Mateo parte diciendo en el capítulo 1, hablando de cómo nació el Cristo. ¿Lo leímos delante? Que dice que la Virgen María aún no estaba con José, aún no se casaban. Siendo aún virgen, el Espíritu Santo viene sobre ella y queda embarazada. Se le anuncia esto a José. Y a José se le dice, cito textual, que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel. Ahí se cumple la profecía, literal. Literalmente María era esa Virgen y esa señal que Dios promete. Jesús es ese Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso Colosenses, la epístola de Pablo a los Colosenses, también hablando de este mismo Mesías, de este mismo Jesús, de este mismo Rey, dice que por medio de Él podemos tener reconciliación con Dios, porque al ser Dios con nosotros, vino acá para reconciliarnos con Él y reconciliarnos también entre nosotros, y así reconciliar al cosmos entero. Colosenses dice que Dios por medio de Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Este Mesías, este Rey, vino a morir en la cruz para poder reconciliarnos con Dios, para poder pagar esa deuda, esa distancia enorme que hay entre el cielo y la tierra, entre Dios y nosotros. El apóstol Pablo dice ahí en Colosenses, Él los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Eso es lo que nos trae Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Reconciliación con Dios y reconciliación entre nosotros. Cosa que necesitaba el rey Acaz también. Necesitaba reconciliarse con Dios. Y eso iba a traer también reconciliación entre ellos, porque era un desastre. Este mismo rey, como recordamos en este tiempo de Adviento, dijo que va a volver a establecer su reino de manera definitiva y a consumar completamente esta reconciliación entre el cielo y la tierra, donde Apocalipsis nos dice que ese mismo cielo va a bajar a la tierra y va a descender acá. Esa es la reconciliación completa. Por lo tanto, ¿qué aprendemos de todo esto? Isaías encara a su país por abandonar a Dios y caer en una decadencia espiritual y social terrible. Aquí es donde Isaías profetiza sobre un Mesías que traería justicia, paz y reconciliación con Dios y entre nosotros. ¿Qué aprendemos de todo esto? Primero, si te olvidaste de Dios, como Acaz, si estás cayendo en hipocresía, como el pueblo de Acaz. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Es el mismo mensaje que predicamos hoy día como iglesia. Predicamos a Cristo crucificado y en el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Cuanto antes, ahora mismo. Si tú te alejaste de Dios, si tu vida espiritual está seca, está estancada, ahora mismo, por medio de este mensaje, ahora mismo, Dios te está hablando audiblemente, en nombre de Cristo,
les rogamos que se reconcilien con Dios. Reconcíliate con Dios, ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde, hazlo ahora. Y también aprendemos de esto, que si estoy reconciliado con Dios, Dios mismo ahora me llama a reconciliarme con los demás. ¿Necesitas reconciliarte con alguien? Quizás se te viene a la mente alguien ahora mismo. ¿Necesitas reconciliarte con alguien de aquí mismo? ¿Con alguien de tu casa? ¿De tu familia? ¿De tu trabajo? ¿De tu barrio? Piensa esta misma semana hablar con esa persona. También antes de que sea demasiado tarde. No sabemos hasta cuándo están las personas. A veces es demasiado tarde y las personas ya no están y ya no hay posibilidad y uno queda ahí con el sentimiento de pudo haber hecho algo más. Y luego de eso, como el mismo profeta Isaías nos dice muchas veces, empecemos a preocuparnos por los demás. En vez de estar tan centrado en mí, en vez de ser tan... en vez de abandonar a los demás. El profeta nos dice que nos preocupemos de los oprimidos, de los huérfanos, de las viudas y del necesitado en general. Reconciliación con los demás. Y finalmente, esto también habla a nuestro país, en esta época de elecciones. No me refiero que haya que votar por uno u otro, no voy a hacer campaña política, no es eso. Pero es que esto es más profundo que elegir a uno u otro candidato. Porque, como dice una famosa canción chilena, el desarrollo no es material solamente. Detrás de buenos números podría haber una profunda podredumbre espiritual. Este tema va más allá de elegir a uno u otro candidato, va más allá de tener desarrollo económico, que es bueno, sí, ojalá. Pero eso no es todo. Israel, en una época que estaba el profeta Isaías, había abundancia. Había buenos números, pero debajo estaba todo podrido. Dios no estaba ahí. La prosperidad material, la prosperidad económica no es sinónimo de la bendición de Dios. Una persona podría estar llena de recursos, la cuenta llena de plata, estarse engañando a sí misma, oh Dios me está bendiciendo, pero su corazón estar muy lejos de Dios. Esto va más allá de eso. Reconciliación con Dios, primeramente, y reconciliación con los demás. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Acompáñame en esta oración. Padre misericordioso, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por nuestra indiferencia hacia ti y por nuestra indiferencia hacia otros. Rescátanos, Señor, todos los días de las tinieblas de nuestros pecados y llévanos a tu luz admirable. Por tu gracia, Señor, concédenos el vivir para tu gloria, el vivir en justicia, en amor, en reconciliación y perdón entre nosotros, por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que tengan buena semana.